todos. Lo primero, agradecer al Instituto la oportunidad de participar en esta mesa de debate con mis compañeras expertas en el tema, que yo creo que nos van a arrojar un poco más de luz, ¿no?, sobre la norma técnica que en breve tendremos en público. Si me permitís presentaros, con nosotros está Patricia Reverter, socia de KPMG, de sostenibilidad y de auditoría, más de 20 años de experiencia, asesorando a compañías en el ámbito de la sostenibilidad desde los orígenes y emitiendo informes de aseguramiento pues prácticamente también desde los orígenes. Sin lugar a dudas, una pionera. Y Silvia López Magallón, que conocida por todos en el mundo de la auditoría, directora de normas de Deloitte, miembro de la Comisión de Regulación, participante asidua en grupos de normas en su elaboración y que nos ha hecho pues un favor muy grande, ¿no?, porque ha sido capaz de liderar este grupo en el cual ha participado ella para la norma técnica y dar el punto de vista del aseguramiento, ¿no? Yo sé que todos nos habéis pedido titulares, ¿no? Entonces yo, si queréis, empezamos por el final. Yo os puedo dar, bajo mi punto de vista, algunos titulares de lo que es esta norma, ¿no?, de lo que vamos a ver en breve. Y para mí, uno de los puntos principales es que esta norma técnica pues, va a ser aplicable a todos los encargos de verificación de información de sostenibilidad corporativa, con independencia del verificador que se encargue de la misma, ¿no? Va a permitir también una homogeneización en los procedimientos que se llevan entre los distintos verificadores, que también el mercado a día de hoy adolece de ello, ¿no? También va a permitir una mejor comprensión por parte de los usuarios de cuál es el alcance, los procedimientos y el resultado final de la verificación. Es una norma, como bien se ha dicho esta mañana, que evoluciona hacia un marco regulado y supervisado, con todo lo que ello conlleva, que no es poco. Y luego también esta norma nos va a obligar a dejar de establecer exclusiones en el ámbito de la verificación sobre el documento que van a elaborar las compañías. Ya no vamos a ver la famosa tabla sobre la cual nosotros opinábamos, ¿no? Ahora vamos a tener que opinar sobre el conjunto, con lo que ello conlleva. En este contexto, Silvia, para ti, ¿cuáles son las principales líneas maestras que vamos a ver en esta nueva norma? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde nace la norma, cuáles han sido los documentos inspiradores, de dónde venimos, de dónde se coge la información. Y la verdad es que a la hora de desarrollar y de escribir la norma y de definir un poco el contenido, pues en el grupo de trabajo hemos estado barajando varios textos. El primero de ellos, la ISAE 3000, que era la que de alguna forma ya estábamos utilizando en el proceso de verificación de los estados de información no financiera. Como no podía ser de otra forma y dado que estábamos desarrollando el texto de la norma conjuntamente a la vez que el IASB estaba desarrollando la ISA 5000, hemos estado teniendo en consideración el contenido de la ISA 5000, tanto en el documento que se publicó como Special Draft como en la versión definitiva que ha sido recientemente aprobada por el PIOP, ¿no? Con lo cual también hay elementos que nos vamos a encontrar en la norma que están en la ISA 5000. Además, pues hemos ido cogiendo también experiencias de nuestros vecinos, la guía francesa en cuanto al contenido de la propia guía francesa y las guías de COESA, que se publicaron entre medias de todo el proceso de desarrollo y digamos que la norma de verificación española no podía no considerar las guías maestras de COESA a la hora, no podía haber incoherencias, entre otras cosas porque es una norma que va a publicar el ICAC y el ICAC es parte de COESA, con lo cual tiene que estar absolutamente alineado, ¿no? Entonces, con estos, digamos, con estas mimbres, pues nos vamos a encontrar con una norma técnica de verificación que yo creo que tiene la principal novedad que nos vamos a encontrar es una norma técnica de verificación limitada, es decir, con una seguridad negativa.
Hasta ahora en España no hemos tenido ninguna norma técnica que regulara el trabajo de verificación limitados. Todas las normas técnicas de auditoría que estamos acostumbrados a utilizar son normas que lo que están persiguiendo es la seguridad razonable. Esto que puede parecer baladí no lo es tanto, porque yo creo que el enfoque de trabajo cambia sustancialmente entre una seguridad limitada y una seguridad positiva. En una seguridad limitada, como la que vamos a enfrentarnos, lo que se hacen son procedimientos para detectar potenciales señales de alarma de una potencial incorrección. O sea, no vamos buscando la confirmación de que la información es correcta, sino si existe o no existe alguna señal de alarma que me lleve a pensar que no lo es. Por supuesto, en el caso de que encuentre esa señal de alarma de que no es correcta, tengo que hacer más trabajo para llegar a concluir si efectivamente la información está incorrecta o no. Pero de entrada el enfoque es distinto. Eso hace que el alcance del trabajo se base fundamentalmente en indagaciones, es decir, en preguntas a la dirección y en procesos de procedimientos analíticos. Y solo hay procedimientos sustantivos cuando he tenido la señal de alarma y tengo que seguir profundizando para identificar efectivamente si existía la incorrección o no. En el ámbito del control interno, por ejemplo, la norma no prevé que haya una prueba de eficacia operativa de control interno, sino que exige que exista un conocimiento lo suficientemente amplio como para poder hacer una evaluación de incorrecciones, pero siempre a través de la indagación. O sea, esto, como vemos, es radicalmente distinto al alcance de trabajo que estamos acostumbrados a hacer en un proceso de auditoría. Además de este tema, hay un punto que yo creo que se ha ido tratando en las sesiones anteriores y que es muy importante de considerar. En la sesión anterior estábamos hablando de cuántos data points tienen los SRS y cuántos van a tener que informar las compañías. Con un volumen de data points de 1.100 posibles data points, en los que en una compañía puede ser que esté teniendo que informar de más de 400, más de 500, dependiendo del tamaño, o incluso más informaciones, está claro que el informe de verificación no puede ir a nivel de data point. No estamos hablando de todos los errores que se puedan estar contemplando, sino que tiene que ir de alguna forma el informe respecto a la información en su conjunto, no respecto a informaciones específicas. Eso hace que todo el cálculo de materialidad sea un tema complicado y que no puede bajar a nivel de data point. De hecho, la norma prevé que toda la evaluación de riesgos y la planificación, el enfoque de trabajo y demás sean a nivel de divulgación, que no es a nivel de data point. Las divulgaciones, digamos que a nivel de los SRS, y allí están definidas, de alguna forma contemplan mucha más información que el propio data point. Están contemplando, está estructurado en base a gobernanza, en base a estrategia, en base a los impactos, a los riesgos y oportunidades y, por supuesto, ya por último, a las metas y a las métricas que de alguna forma serían esos data points ya concretos. O sea que, digamos, no estamos a un nivel de detalle bajo, sino que estamos a un nivel un poquito más elevado. Pero es más, es que contempla la posibilidad de que se utilizan agregaciones y desagregaciones de información distintas, incluso de las que ha hecho la compañía, que el verificador puede definir a la hora de planificar su trabajo. No planifico mi trabajo a nivel de un dato, planifico a nivel de una agregación que puede ser pues, un tema, subtema, que en un momento dado pueda ser más importante para la compañía, o puede ser que lo agregue por origen del dato o por destino o finalidad del dato, en fin, por aquello que considere que o por el tipo de métrica que voy a utilizar a la hora de medirlo, o por lo que en cada una de las circunstancias pueda interesarme. Puedo incluso mezclar distintos procesos de agregación en un mismo encargo. Y quizá como última pincelada general, que luego ya hablaremos de más cosas, yo hablaría del tratamiento de otra información. Como auditores estamos habituados a hablar de la otra información, y la otra información es el informe de gestión, pero es que ahora estoy en el otro lado de la mesa, es decir, soy el verificador del informe de sostenibilidad, de la información de sostenibilidad. ¿Y qué es la otra información? Pues la otra información son las cuentas anuales, el resto del informe de gestión, informe anual de gobierno corporativo, informe de retribuciones, en fin, todo el conjunto de paquete de información que se publica conjuntamente con la información sobre sostenibilidad.
Y sobre esa información tengo que leerla detalladamente, no buscando la concordancia. Nos decía Ana Manzano antes que no va a ser el verificador el que tenga la obligación de reportar sobre la concordancia, sino que será el auditor, pero sí buscando fuentes de potenciales incorrecciones. Es decir, cuando yo tengo una incongruencia entre la otra información y la información sobre sostenibilidad, esa incongruencia me puede llevar a pensar que puedo tener una incorrección en la información de sostenibilidad. Y tendré que evaluar si efectivamente esa incongruencia es una incorrección o no. Si es una incorrección, tratarla como tal y pedirle, en su caso, una corrección a la compañía. Si no es una incongruencia, yo no voy a reportarlo. Pero eso no quiere decir que no tenga que coordinarme con el auditor, que puede ser la misma firma, puedo ser yo mismo o puede ser que sea otra firma, para que de alguna forma se ponga de manifiesto que esa cosa diferente en ambas dos informaciones, pues alguien mire a ver que si hay una incorrección o no, si es un tema de materialidad, es decir, que puede ser que las dos cosas no sean materiales y por tanto no tenga que cambiar ninguna de las dos informaciones, y la propia entidad que sepa que sale al mercado con informaciones contradictorias en dos paquetes de la misma información, que no deja de ser poco, ¿no? Sí, yo creo que aquí el hecho de que se presente como un punto más del informe de gestión y no como un documento separado nos va a ayudar. Yo creo que sí, desde luego. O sea, está claro que lo que se está persiguiendo es que sea un paquete único de información y como tal cada vez esté más integrado, ¿no? Y sea más concordante. Patricia, nos vamos a seguir enfrentando a una verificación con un alcance de seguridad limitada, ¿no? Pero a pesar de esto, ¿qué diferencias palpables ya identificas en lo que era la verificación de lo que era el estado de información no financiera y la verificación de esta nueva información sobre sostenibilidad? Bueno, a ver, ya lo ha dicho también esta mañana Ana Manzano, hay una parte muy importante que tiene que ver con, diríamos, esto deriva de un marco regulatorio en el que, bueno, pues todo profesional de la verificación va a tener que acreditarse y, por tanto, hay unos requisitos de acceso, unos requisitos de formación. Todos vamos a estar supervisados, hay una labor en este sentido por parte del ICAC y por tanto esto ya cambia radicalmente en comparación con lo que es la verificación de los estados de información no financiera desde el punto de vista de que el marco legal pues no establecía toda esta serie de requisitos de acceso. Pero si lo aterrizamos un poco más a lo que es nuestra corporación, ¿no? Nosotros ya verificábamos teniendo en cuenta pues la guía de censores, que es verdad que estaba basada en la ISAE 3000 y por tanto ahora cambiamos y ya, como ha dicho Silvia, estamos mucho más orientados a la ISA 5000, a las guías de COESA, de otros, que son otros inputs que no teníamos en aquel momento, ¿no? Pero sí que es verdad que esta guía nosotros ya nos exigía actuar con calidad, actuar con independencia, definir toda una serie de procesos orientados a poder emitir nuestra opinión y siguiendo la guía podríamos decir que estamos un poco más cercanos que otros quizá profesionales del mundo de la verificación que no disponían de una guía y que no requería pues estos, diríamos, requerimientos internos que nosotros nos habíamos autopuesto desde un punto de vista de independencia, como digo, de calidad. Y además, bueno, pues es verdad, no estábamos supervisados, pero en general pues nuestras propias normas de calidad hacen que nosotros sí que estuviéramos revisados internamente. Dicho esto, que sería la parte del marco legal de cómo es el acceso y el mantenimiento de esta acreditación para poder verificar, yo creo que hay otra cosa que es bastante relevante y es que nuestra norma técnica de verificación lo que dice es que nuestra opinión en alcance limitado va a ser sobre tres cuestiones concretas, ¿no? Antes opinábamos sobre el cumplimiento de la ley conforme a unos estándares seleccionados. Ahora vamos a tener que opinar sobre el proceso que ha utilizado la compañía para definir e identificar esos asuntos relevantes sobre los que va a informar y tenemos que ver que se ha utilizado la metodología y que esta metodología pues, ha dado esos resultados. Tenemos que opinar sobre el cumplimiento de las NEIs en su totalidad y esto es una NEIs, la de la parte de la materialidad, pero además se dice sobre el cumplimiento de las NEIs en su totalidad y sobre el reglamento de taxonomía de finanzas sostenibles, que nosotros, bueno, pues hasta ahora lo que hemos hecho es opinar sobre el cumplimiento de la Ley 11/2018 conforme a unos estándares seleccionados por la compañía en una tabla, como tú decías, ¿no? Por tanto, ya opinamos sobre tres cuestiones muy concretas y eso yo creo que también bueno, pues es sensiblemente diferente, ¿no? Así que yo diría que tenemos un marco legal diferente, vamos a tener una norma que, como bien has dicho, va a ser de obligado cumplimiento para cualquiera que esté en esta profesión.
y por tanto va a elevar esos rangos, esos requerimientos que nosotros nos habíamos autopuesto en la guía de censores, pues con rango normativo para todo el mundo, pero sobre todo también es que el proceso en sí mismo que tenemos que llevar a cabo para llegar a esta conclusión es un proceso sensiblemente diferente, porque la conclusión, vamos a decir, que opina ya también sobre la adecuación de esos asuntos identificados, ¿no? de esos temas materiales sobre los que informa la compañía. Entendemos que es una buena base la que tenemos o la que hemos adquirido con los estados de información no financiera, que tendremos que perfeccionar y evolucionar. Bueno, yo creo que es algo más que una evolución, pero es verdad que nuestro punto de salida, diríamos, desde el punto de vista de lo que requiere o va a requerir a la profesión del verificador, pues estamos mejor posicionados por haber trabajado ya con la guía de censores. Silvia, has comentado antes el tema de la materialidad. Materialidad, el gran caballo de batalla, ¿no? La piedra en el zapato que ha hecho Ana, entonces, efectivamente. Hablamos de múltiples magnitudes, en euros, en toneladas, en efectivos. ¿Cómo podemos entender la materialidad, ¿no? ¿Y qué esperamos de la norma? ¿Va a ser una buena guía? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que volver otra vez a pensar, y que es un mantra que no se nos puede ir de la cabeza, es: emitimos una opinión sobre el conjunto de la información no financiera, sobre el conjunto de la información sobre sostenibilidad. Es decir, no voy a opinar sobre cada uno de los data points, la multitud de los datos que tengo en toneladas, en accidentes, en euros. No, estoy opinando sobre la información en su conjunto. Dicho esto, está claro que es mucho más complicado el proceso de considerar o determinar materialidad, y digo considerar o determinar utilizando el lenguaje de la norma, considerar cuando estoy hablando de factores cualitativos y determinar cuando estoy hablando de factores cuantitativos. Va a ser mucho más complejo de lo que normalmente como auditores hacemos, ¿no? De entrada, y uno de los grandes retos que tenemos es tener perfectamente claro que el proceso de materialidad de la compañía, el análisis de doble materialidad que ellos ejecutan para poder determinar qué información es la que va a estar contenida dentro de su información de sostenibilidad, no tiene nada que ver con la materialidad del verificador, aunque se llamen igual, ¿eh? Entonces, la materialidad del verificador es ese importe barra tema barra concepto que por su naturaleza o por su importancia puede afectar a la decisión de los usuarios de información. Y ese concepto es único, ¿vale? Y ese concepto único es el que tenemos que bajar de alguna forma a tierra. ¿Y cómo lo vamos a bajar? Pues hombre, dado que la parte sustancial de la información de sostenibilidad es de carácter narrativo y cualitativo, y nos lo han dicho antes nuestros compañeros Pablo y Alberto. Nos lo han estado contando, que una parte muy importante de la información es información cualitativa. En nuestro caso, la materialidad cualitativa, los factores cualitativos de materialidad van a ganar un peso muy importante. Yo siempre digo que si en auditoría financiera la materialidad cuantitativa representa el 90% y en los factores cualitativos en nuestra evaluación representan el 10%, aquí las cifras se bailan. La materialidad cualitativa va a representar un 90% y la cuantitativa un 10%. Dicho esto, quizá el principal problema al que nos enfrentamos es que determinar factores cualitativos de materialidad a priori es muy difícil. Es algo que va a producirse a lo largo del encargo. Entonces, al final del encargo sí tendremos identificados todos los factores cualitativos que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque va a depender del sector en el que opera la entidad, del tipo de negocio concreto que hace, del alcance de la información, de cuál es su cadena de valor determinada en dónde empiezo y dónde acabo. Porque, claro, en algún momento tengo que empezar y acabar, porque la cadena de valor puede llegar a ser infinita.
Entonces, ¿dónde determino que empiezo y dónde determino que acabo? ¿Cuál es el conjunto de entidades del conjunto consolidable del grupo que están dentro del parámetro, las actividades que realizo en las distintas áreas geográficas? Porque, claro, estamos hablando aquí de sostenibilidad en Europa, que es estupendo, pero es que hay compañías que operan en otros entornos donde la sostenibilidad no tiene la misma importancia ni la base regulatoria normativa está implantada en los mismos niveles, ¿no? Entonces, todo esto me va a dar una serie de factores cualitativos que son los que voy a tener que considerar a lo largo de todo el trabajo y especialmente, creo, en la fase de evaluación de los resultados, ¿vale? Eso sería por un lado. Por otro lado, tenemos la materialidad cuantitativa. Y en la materialidad cuantitativa que nos encontramos, porque efectivamente estoy utilizando distintas magnitudes y puedo tener materialidad cuantitativa no monetaria y materialidad cuantitativa monetaria. En la parte de no monetaria, lo que la norma dice, y nos ha costado un poco que lo dijera, la verdad, es que hay que utilizar umbrales a partir de los cuales debemos de plantearnos si tenemos una incorrección que pueda llegar a ser material. Y no estamos hablando de materialidades individuales, porque si yo defino que una desviación del 10% de algo es material, automáticamente iría el informe. Y no es de eso de lo que estamos hablando. Yo de lo que estoy hablando es de que tengo una desviación que me voy a llevar a mi resumen de ajustes, y permítanme el paralelismo con la parte de auditoría financiera, a mi resumen de incidencias que voy a tener que hacer, meter en la coctelera final junto con todos los factores cualitativos y el resto de la información. Y por último, tenemos la materialidad cuantitativa monetaria, o lo que es lo mismo la materialidad financiera, la de toda la vida que conocemos todos. Y ahí la norma sí que dice que, aunque no necesariamente tengan que ser iguales, sí que parece lógico que te puedas basar en los mismos parámetros que utilizamos para definir la materialidad financiera a efectos de auditoría de cuentas anuales. ¿Por qué? Porque está ligada con factores que están o en las cuentas anuales o están de alguna forma relacionados con magnitudes de las cuentas anuales. Son impactos en resultados presentes o futuros, estamos hablando de impactos económicos, estamos hablando de problemas o de dificultades para acceder al crédito, podemos estar hablando de una serie de factores que parece que tiene lógica que se midan en magnitudes similares. No tiene sentido que yo en una auditoría financiera no esté reportando un ajuste como salvedad porque no supera me lo invento, el 7% del resultado operativo de la compañía, y resulta que en el informe de sostenibilidad eso sí sea material, no parece que esté equilibrado. Luego parece que toda la información en aras a esa coherencia de la que estábamos hablando, de que esto no deja de ser parte de distintas fotos o distintos perfiles de una misma realidad, pues no esté de alguna forma ligado, ¿no? Y bueno, pues con esas tres barajas, con estos tres pilares tendremos que estar trabajando. Lo que sí está claro es que la norma establece una obligación de evaluación global de todo el resultado de la información de cara al informe final del verificador. Aun cuando, por el tipo de magnitudes que tenemos y por el tipo de informaciones, difícilmente se van a poder agregar incorrecciones o, digamos, desviaciones que tengan mi resumen de resultados. No voy a poder sumar en una única cantidad o una única cifra para determinar si algo es material a efectos de mi informe. Pero esa evaluación global es la que me va a permitir ver todas las desviaciones de todas las magnitudes monetarias y no monetarias junto con los factores cualitativos para llegar a esa conclusión. Respecto a si la norma técnica va a ser una guía clara, me temo que no va a ser una guía clara, en contra de lo que nos hubiese gustado, porque la verdad es que ahí hemos estado discutiendo en el seno del grupo de trabajo y finalmente lo que va a salir es una norma con, digamos, principios generales. Probablemente después desde las corporaciones tengamos que intentar desarrollar un poco más esos principios generales, por lo menos para dar pautas de actuación. Pero sí que es cierto que yo creo que lo que está nos permite por lo menos empezar a funcionar y ir cogiendo esa pues, práctica que nos vaya permitiendo operar, ¿no? Iremos haciendo el camino, como dices, ¿no? Y al final, bueno, pues el juicio del auditor pues tomará mayor preponderancia y no nos vamos a poder agarrar a una única magnitud, como nos hubiera gustado o como en nuestras auditorías financieras a lo mejor estamos acostumbrados. Patricia, hablamos de la materialidad del verificador y la ha apuntado ya Silvia.
pero hay una materialidad de la compañía, ¿no?, para poder establecer los aspectos relevantes. Yo creo que es importante si puedes matizar y bajarlo un poco a tierra, ¿no?, para no perder un poco el hilo. La verdad es que llevamos todo el día hablando de materialidad, sostenibilidad, y creo que es un concepto que lo hemos importado del lenguaje de la auditoría financiera, pero en realidad de lo que se trata es de que las compañías informen sobre los aspectos que son relevantes para ellos. Y hasta ahora veníamos hablando de aspectos, de temas, pero la gracia de este nuevo enfoque, ¿no?, y así lo establece el propio estándar europeo, es que ahora se basa en la identificación de impactos, riesgos y oportunidades. Y tras la identificación de esos impactos es como la compañía impacta hacia afuera, o la identificación de esos riesgos y oportunidades, que son los que tienen la variable financiera de cómo el entorno puede impactar a la compañía, a su capacidad de seguir generando valor o a transformar su modelo de negocio, pues solo a través de esa identificación de estas dos variables, la de impacto y la financiera, con riesgos y oportunidades o con impactos, se puede realmente ver que se está haciendo este análisis de doble materialidad. Tras la identificación, la compañía tiene que después evaluar y ver la significancia para definir dónde están esos asuntos materiales. Y es por eso que creo que es muy relevante que se entienda que hay que empezar por impactos, riesgos y oportunidades y después trasladarlo a los asuntos que están después, asuntos y subasuntos tratados en los diferentes estándares europeos, ¿no? Pero por otro lado es un gran input para nuestra materialidad, porque la materialidad nuestra de cómo tenemos que entender cómo se ha hecho este ejercicio, porque ahí está el primer análisis de riesgos que hay, ¿no? Y después sí que a través de indagaciones veremos los modelos de gestión, porque al final esto es una directiva, ya lo han dicho, que es de gestión. Es decir, yo voy a reportar cómo estoy gestionando estos impactos, riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son mis políticas? ¿Cuáles son mis planes, mis programas? ¿Qué objetivos me propongo y qué métricas, ¿no? Entonces, claro que es un input para nuestra materialidad y forma parte de estos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero no podemos mezclar, es decir, a la compañía, al informante se le pide que identifique para que después informe sobre lo relevante, y a nosotros lo que se nos pide es que enfoquemos nuestra revisión en base a nuestra materialidad, que lógicamente tiene como input, pero también tenemos que aplicar nuestro juicio profesional, también tenemos que ver, bueno, pues factores cualitativos del entorno, tendremos que entender qué es lo que se espera según por sectores. Ahora mismo estamos en el principio, los estándares son genéricos, tendremos estándares sectoriales que también ayudarán a aterrizar, bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Entonces sí que creo que es necesario que entendamos que aunque todos hablamos de materialidad es diferente, nosotros la nuestra es la de la verificación, pero lógicamente el informe de la compañía informante pues está basado en su materialidad. Pero sí que tenemos responsabilidad sobre ver que han hecho este proceso bien. Como he dicho al principio, nosotros vamos a opinar sobre él. Por eso hay que ver que realmente se hayan identificado esos impactos, riesgos y oportunidades, que se hayan evaluado para definir cuáles son los contenidos del informe. Y sí que se ha oído esta mañana que incluso después de hacer esto hay gente que quiere seguir informando de otras cosas, ¿no? Que dices, pues si estamos diciendo que hay 1000 data points y nadie quiere informar tanto, y resulta que sí que quieren después. Entonces hay que plantearse el por qué, ¿no? Si lo quieres informar es que realmente es relevante, entonces igual no has hecho bien la materialidad. Y si no, ¿por qué lo quieres informar? ¿Porque siempre lo has hecho? ¿Porque te lo pide alguien? Pues es que a lo mejor este que te lo pide es lo suficientemente relevante para que lo hubieras tenido en tu materialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto que tenemos ahí, entender que se ha hecho bien esa materialidad y después, bueno, pues incorporarla como los factores que nosotros vamos a tener en cuenta en la nuestra como verificadores. Tendremos, como dices, que evaluar de manera muy detallada el proceso para que se llegue a unos desgloses de información que sean relevantes y no perder de vista que opinaremos sobre el conjunto. O sea, Por supuesto. tendremos que jugar en los dos ámbitos. Por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros opinamos sobre el conjunto. Muy bien. Silvia, la norma técnica va a contemplar la existencia de posibles informaciones concretas que sean aseguradas por terceros, por expertos de la dirección. Aquí, ¿cuál es el papel que debemos jugar? Bueno, la norma
contempla la existencia de otros actores alrededor de la información de sostenibilidad. Entonces, al igual que la norma técnica de auditoría, se contempla la existencia de expertos de la dirección y expertos del verificador, expertos o especialistas del verificador. Y trata ese ámbito de alguna manera, pero también contempla la existencia de otros actores que hayan emitido informes de seguridad sobre parte de la información que está contemplada en la información sobre sostenibilidad. Hasta ahora ya se estaban emitiendo informes de seguridad sobre determinados factores, pues en el informe de retribuciones tenía a veces algún tema de informe de seguridad, control interno se han emitido informes de seguridad y sobre información que ahora va a estar en la información de sostenibilidad también se estaban emitiendo. De hecho, la norma contempla la existencia de dos tipos de proveedores de seguridad. Uno que son los terceros independientes acreditados, que siempre les cambio el orden, tercero independiente acreditado, y otros proveedores de servicios de verificación. El tercero independiente acreditado son una figura que responde a una obligación legal impuesta por la Comisión Europea respecto a determinada información que está contenida en la información sobre sostenibilidad. Básicamente estamos hablando de huella de carbono y los sistemas EMAS, los sistemas de gestión medioambiental, que para que operen como tales tienen que estar sometidos a auditoría independiente. Entonces, ahí habrá otros tipos de productos que puedan estar en el futuro en estas condiciones, pero digamos que es una cosa muy limitada. Hoy por hoy es un alcance muy limitado. En estos casos, la norma lo que está contemplando para estos casos concretos es, dado que ya hay una obligación legal a nivel europeo que requiere que haya una verificación, y esa verificación, la propia norma europea dice que tiene que estar ejecutada por un proveedor de servicios de homologación ENAC o acreditado por alguien equivalente a un ENAC en otro país. Ahí el verificador prácticamente no haría trabajo, más allá que comprobar la acreditación, es decir, que este señor efectivamente esté acreditado por el organismo correspondiente y que sea adecuada y que el informe sea emitido está conforme a lo que requiere la normativa que lo está pidiendo. Aquí yo me imagino que a nivel práctico tendremos algún problema de implantación, pues entre otras cosas, porque no siempre los informes son tan claramente definidos y en informes que están hablando de determinada información, pues se mete también algunas otras cosas de carácter voluntario que no estarían en esta situación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado estaríamos hablando de los otros proveedores de servicios de verificación, que serían tanto estos verificadores ENAC actuando en procesos voluntarios, en el que una compañía le puede estar pidiendo otro tipo de informe que no está requerido por normativa europea, o nosotros mismos cuando emitimos un informe ISA 3000 sobre alguno de los elementos que están ahí. Y ahí sí que la norma nos pide prácticamente que operemos como en un caso de experto de la dirección, que se compruebe la capacidad, la competencia y la objetividad, porque no se puede hablar de independencia, puesto que no estarían sujetos a independencia como tales, que tengamos un conocimiento suficiente que nos permita de alguna forma evaluar el alcance del trabajo que han realizado y que evaluemos que efectivamente el alcance del trabajo realizado tiene sentido para que podamos utilizarlo como evidencia dentro de nuestro trabajo. Pensar que podemos estar hablando de momentos temporales distintos, de periodos temporales distintos, de alcances diferentes. Es decir, puede ser que la seguridad se haya realizado en relación con un componente o con una sociedad dentro del grupo, pero no con la totalidad. En fin, ese tipo de cosas. O sea, que se puede utilizar el trabajo como evidencia, pero habrá que hacer un proceso de análisis y evaluación previo. Muy bien. Patricia, antes ya lo apuntó Silvia, la nueva directiva, al igual que la anterior, permite pues, tener una figura distinta entre el auditor y el verificador. Aún coincidiendo, y con todo lo que nos viene encima, ¿cómo identificas el proceso de coordinación? Ya no siendo de la misma firma o no. Bueno, este es otro tema que creo que hay que poner bien en contexto, ¿no? Es decir, cada vez esta información de sostenibilidad, ¿vale?, está teniendo más información o se nutre con datos que ya están auditados, ¿no? Hasta ahora recogíamos datos, ¿no?, litros, personas, horas de formación, pero ahora empezaremos a recoger ratios,
¿vale? Y el ratio tiene un denominador y el denominador viene de cifras auditadas en muchos casos. O diríamos de cifras que en una parte pues tienen un origen de cifras auditadas, ¿no? Partido por producción pues es una cosa, pero partido por ingreso es otra. ¿Vale? Entonces necesitamos realmente mucha coordinación porque, bueno, primero si eres de la misma firma, entiendo que además el cliente tampoco quiere informar dos veces ni dar evidencias dos veces de cosas que teóricamente pues ya lo ha hecho, ¿no? Por sinergias claramente, pero sobre todo por coherencia, ¿no? En el caso en el que bueno, pues el verificador es diferente del auditor, yo creo que tanto uno como otro deben establecer un modelo de coordinación. El verificador necesita tener pues cierto confort sobre ciertas cifras que están auditadas, pero a la vez el auditor tiene que tener confort sobre toda esta coherencia por el tema de la otra información. Entonces, bueno, pues nosotros sí que hemos hecho una norma de relación entre verificadores y auditores, pero ciertamente bueno, pues este es un mercado que está para muchos, diríamos, tipos de profesionales, ¿no? Estamos los auditores, pero también están pues, los prestadores independientes de servicios de verificación, y este es un tema que hay que poner sobre la mesa y que tiene que estar desde la fase de planificación. O sea, uno tiene que entender que va a necesitar tener coordinación porque vamos a tener, bueno, pues tanto información que puede ser similar como pues el origen que ya está pues auditado te viene muy bien desde el punto de vista de la verificación, pero a la vez es porque tienes responsabilidades claras en materia de coherencia, en materia de consistencia y por tanto, bueno, pues es necesaria esa coordinación, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hemos definido también pues una manera de relacionarnos. Pero, insisto, desde la parte inicial, desde la planificación, es necesario tenerlo claro para, bueno, pues para trabajar de la manera en que se considera que se tiene que trabajar, ¿no? Estamos hablando de cifras que en muchos casos, ya te digo, están ya auditadas, sobre todo ya en los indicadores de taxonomía, todos los denominadores están auditados. Bueno, el OPEX no, pero proviene de cifras auditadas, ¿no? Entonces sería absurdo encontrar indicadores con los denominadores que son inconsistentes con las cifras auditadas, ¿no? Un ejemplo de claro de coordinación ya la apuntas, ¿no? Es la verificación de la taxonomía, ¿no? Más allá de esa coordinación, teniendo en cuenta que van a aplicar los 6 objetivos climáticos a partir del 2025 a la segunda ola de las empresas, ¿consideras que están preparadas a día de hoy? ¿Que se va a poder dar este tipo de información con garantías, ahora que nadie nos está escuchando? Bueno, la verdad es que es un tema importante a tener en cuenta. Es decir, las compañías PIEs, ¿vale?, que son las más grandes, han tenido un periodo, diríamos, de adaptación a informar sobre taxonomía, ¿no? Desde del primer año, que solo tenías que informar sobre elegibilidad, es decir, cuántas de tus actividades están en la lista definida por la Unión Europea como actividades elegibles, solo para los objetivos de clima, ¿vale? Al siguiente año ya era elegibilidad de alineamiento y elegibilidad para los otros objetivos. Después, o sea, han tenido 4 años, ¿no? Y si el sector financiero además un poquito más, porque hasta que no tenía los datos de las corporates no podía dar la taxonomía específica del sector financiero. Y de repente, ¿no?, de un año para otro, las empresas, diríamos, de la segunda ola, estas de más de 250 empleados y que por tanto van a informar en el Fiscal Year 25 con publicación en el 26 de su porcentaje de alineamiento en taxonomía, lo tienen que hacer para todo con los 6 objetivos el primer año, ¿no? Para lo cual tienes que identificar todas las actividades que tienes, generadoras de revenue, o bien donde estás poniendo plan de CAPEX, o bueno, o el OPEX, ¿no?, que es donde y si contribuyen o no a los 6 objetivos directamente, ¿no? Y si no contribuyen, si no dañan, porque contribuyen a uno, pero no dañan al otro. Es decir, un proceso que las compañías más grandes han tenido 4 años, pues este es un proceso que el resto de compañías lo tienen que hacer a la vez que tienen que hacer la doble materialidad, que como ha dicho Noelia, casi no están preparados, y a la vez que tienen que hacer, bueno, pues su gap análisis para ver si van a cumplir con todo el resto de los SRS, ¿no? Entonces, es verdad que además, como opinamos específicamente sobre taxonomía, yo diría que está en el conjunto del informe, pero algunos procedimientos igual vamos a hacer de más que en otra serie de información, ¿no?
Entonces yo creo que es algo que se tiene que avisar cuanto antes, porque no van a tener los 4 años que han tenido las compañías grandes. Sí, yo creo que tienen que empezar, como bien dices, a trabajar, ¿no? Más allá de Sí. capturar el dato, ver si son capaces de cumplir todas las salvaguardas y las garantías mínimas. Por lo menos Ahí- la elegibilidad la podrán, o sea, si no están alineados porque les faltan otras cosas, la elegibilidad la tienen que dar, pero los datos de elegibilidad los tienen que poder, no va a ser tan sencillo, ¿no? Pues esto nos ocupa y nos preocupa, pero si ya, Silvia, hablamos de la información prospectiva, pues no sé ya qué nivel de preocupación alcanzamos. Yo creo que ya niveles máximos. Niveles máximos. ¿Cómo vamos a gestionar con los usuarios Pues como la verdad es de la información, una información prospectiva sujeta a múltiples variables y hablando de un plazo temporal muy que se elevado. puede ir a 20 años, ¿no? Pues como decía Noelia antes, la información de sostenibilidad está llena de estimaciones, ¿no? Y además no solo de estimaciones sin más, sino de estimaciones prospectivas a periodo muy largo de tiempo. Y como auditores pues se nos pone el pelo blanco directamente. Si ya nos cuesta evaluar el fondo de comercio, la recuperación del fondo de comercio a 5 o 10 años nos parece complicadísimo, pues imaginaros evaluar los efectos del cambio climático a 20 o 25 años de una misma compañía, ¿no? La verdad es que ahí nos encontramos frente a determinada información de sostenibilidad que tiene factores de incertidumbre en su medición y en su propia evaluación muy significativos. Y para esos elementos de la información de sostenibilidad, la verdad es que tanto la ISA 5000 como nuestra propia norma técnica de verificación tiene un instrumento, digamos que va a ser nuestra válvula de escape en el informe, ¿vale? Que se llaman las limitaciones inherentes a la información. Entonces, ese apartado, que es un apartado del informe, que es un apartado novedoso porque no estamos habituados a verlo, desde luego en los informes de auditoría no hemos visto nada parecido, y yo creo que en los informes de sostenibilidad, los informes que emitíamos ahora de verificación sobre el estado de información no financiera, tampoco teníamos nada parecido. Sí los vamos a ver claramente en los informes, en el informe de verificación de sostenibilidad, que es un apartado del informe donde lo que vamos a hacer es precisamente decirle al público que va a utilizar aquello, a ver, sí, la compañía te está dando los efectos financieros del cambio climático a 25 años. Pero dado la naturaleza de la información que te está dando, la existencia de múltiples factores de incertidumbre y el largo plazo, la posibilidad de que haya variaciones respecto a lo que te están dando en los años sucesivos y en el resultado final son enormemente largas. Entonces, por su propia naturaleza, conceptualmente podría parecer un párrafo de énfasis, porque la compañía tendrá que dar información también dentro de su información sobre sostenibilidad, sobre esos factores de incertidumbre que le afectan o que ha realizado o que de alguna manera en el proceso de estimación está considerando, ¿no? Pero con independencia del volumen de información y del detalle que está dando, yo creo que esta es la herramienta que de alguna forma va a permitirnos cubrir la responsabilidad para que nadie piense que cuando alguien te dice cuál va a ser el impacto económico dentro de 30 años no vas a tener alguna desviación, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa herramienta yo creo que es muy importante y que nos dejará a todos un poco más tranquilos respecto a ese tipo de información. Sí es cierto que tendremos una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje hará que en los primeros años ese apartado me da la sensación de que va a ser un poquito largo y pondremos este tipo de información, digamos, estimativo con grandes factores, pero también tenemos otra vertiente y es donde tengo incertidumbre regulatoria, en aquellas situaciones donde no tengo un nivel de regulación suficientemente claro, y taxonomía es un claro ejemplo de cómo tratar determinadas cosas, ¿no? Después mi curva de aprendizaje irá haciendo que, bueno, pues ya haya cosas más claras, haya mayor nivel de regulación, mayor nivel de desarrollo, hayamos llegado a consenso sobre qué es lo que quiere decir algunas de las cosas y se quedará finalmente, yo creo que para los temas estimativos a largo plazo. Yo creo que aquí habéis trabajado un puerto seguro, que os agradecemos enormemente, porque claro, la gestión de las expectativas en temas a largo plazo es prácticamente inabarcable y no sabríamos sino cómo podernos cubrir. Patricia, si seguimos con temas espinosos, si queremos hablar del riesgo de fraude, ¿dónde queda en greenwashing, ¿no?
¿crees que los informes, como ya lo han apuntado antes, pero tú esperas unos informes mucho más asépticos, menos marketingianos, más bajados a la realidad? ¿Y cómo el riesgo de fraude lo vamos a tener que evaluar en todas las etapas de nuestro trabajo? Bueno, que van a ser informes más asépticos, esperamos todos que sí, porque queremos que se cumpla la NEIS, y la NEIS establece ya una estructura, y lo normal es que vaya a ser pregunta-respuesta, sobre todo si tenemos el horizonte de que esto se va a etiquetar electrónicamente. Entonces no se esperan, diríamos, informes muy narrativos donde se daban pues apreciaciones así muy de, pues eso, somos una empresa responsable, y que es una empresa, ¿no? Como decía Pablo. Pero, por otro lado, sí que es verdad que el riesgo de fraude es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, porque estas propias normas te obligan a reportar tus planes, tus programas, tus objetivos, ¿vale? Y las métricas, y para ir viendo si te acercas a esos objetivos, ¿no? Y estos objetivos, pues en el corto plazo pueden estar ya bien planificados y pueden tener un CAPEX y lo tienen. En el medio ya, pero en el largo está clarísimo que, quiero decir, son más ambición que objetivos, ¿no? Entonces hay que ponerlo en su justa medida, porque el objetivo final del 2050 todo el mundo net zero ya lo sabe, pero si la gente, bueno, pues eso está muy lejos, ¿no? Pero después tenemos otra serie de cuestiones que van a requerir proyecciones. Después te están pidiendo planes de transición. Los planes de transición, como su nombre indica, es un plan, por tanto tú necesitas dotar de recursos ese plan, ¿no? Y no siempre casa con los planes estratégicos de las compañías, que a lo mejor están hechos en 3, 5 años, y en cambio tú... Entonces, hay que ponerlo en su justa medida. Es decir, una cosa es que nosotros veamos, bueno, pues que la información no es equilibrada, que la información no tiene en cuenta el contexto, y otra cosa es que no se puedan divulgar pues algunos objetivos en los que te está obligando la propia NEIS a divulgarlos en el largo plazo, ¿no? Y eso no significa que eso vaya a ser greenwashing. Pero por el otro lado sí que hay que evitar pues eso, información que no sea clara, que no sea concisa. Lo más importante aquí es la explicación. Esta es una directiva de cumple o explica. Entonces, mientras haya transparencia en cómo se ha llegado a esa determinación de estos objetivos, y cómo pues, se van a revisar en X tiempo, pues eso estará bien, ¿no? Yo creo que no vamos a ver ahora ya grandes afirmaciones de ese estilo que veíamos antes, más que nada porque hay que sustentar. O sea, es que parte de la materialidad cualitativa está justamente en estas cuestiones, ¿no? En lo que te puede inducir a realmente a pensar que es una compañía que tiene un plan de negocio diferente del que después resulta que es, ¿no? Si no se pues identifica desde el principio cuáles podrían ser esos riesgos inherentes relacionados con el fraude. Tenemos objetivos, tenemos directivos que tienen objetivos personales indexados a según qué tipo de resultados, pues eso, ahí tienes un riesgo de fraude. Tendrás que ver aquellos que se han hecho públicos, que te han servido para obtener una financiación, pues esos tendrás que verlos, ¿no? Para evitar que haya riesgo de fraude, ¿no? Pero el hecho de que tengamos que seguir todos pues una normativa a la hora de reportar, de pregunta-respuesta, creo que va a hacer que haya menos riesgo en este sentido. Utilizarán otras plataformas a lo mejor para hacer eso, pero no el informe de sostenibilidad. Vamos a esperar un lenguaje mucho más pegado a los estados Aséptico, financieros, sí, ¿no? sí. A lo que estamos acostumbrados, sin tantos juicios de valor, Sí. ¿no? Y hay otro punto, Silvia, donde habéis trabajado de manera muy ardua, ¿no? Un punto novedoso, como es la incorporación de la información por referencia. Y ahí también se ha generado debate, ¿no? Sí, la verdad es que no nos gustaba. Vamos a empezar con que como auditores esto de que me incorporen cosas por referencia al informe, a la información que voy a tener que verificar, digamos que no nos dejaba en una situación cómoda. Pero yo creo que el resultado final ha quedado bastante razonable, ¿no? Tanto la directiva como las SRS están contemplando la posibilidad de que haya incorporación por referencia en la información de sostenibilidad. Esto hace que cuando yo tengo el alcance del trabajo de lo que tengo que verificar, de alguna forma no todo lo tengo en un mismo documento, sino que lo puedo tener diseminado. Sí es cierto que los propios SRS son bastante limitativos respecto a qué información se puede incorporar por referencia. No cualquier cosa que se le ocurra a la compañía puede estar incorporada por referencia. De entrada, en el párrafo 119 y el párrafo 120 de la SRS
se establece tanto el origen de esa información por referencia, cuáles son los documentos desde los que se puede hacer la referencia, como las características que tiene que tener la información para que se pueda incorporar. Estamos hablando de información que esté contenida en las propias cuentas anuales de la compañía, en otras secciones del informe de gestión, en el informe anual de gobierno corporativo, si es que se publica separado del informe de gestión, en el informe de retribuciones, de remuneraciones, y en el informe de registro universal de folletos en el caso de que la compañía sea cotizada y lo haya ejecutado. Y en algún otro documento menor, pero con menor trascendencia. Yo creo que está más ligado con el sector seguros que con el resto de los sectores. Con lo cual ya vemos que las fuentes de información de incorporación por referencia son limitadas. Esto no consiste en que yo tengo publicada en mi página web una cosa y ya me la traigo porque así no lo repito, ¿no? Eso por un lado, que es bastante limitativo. Y luego, por otro lado, las características. La primera de ellas es que tiene que ser información perfectamente identificada y separada, segregada. Yo no puedo hacer una referencia al capítulo 17, que tiene 35 páginas, para traerme un dato concreto, sino que tengo que decir exactamente qué información es la que estoy incorporando y que tiene que ser trazable para que el usuario pueda coger a la información y llegar hasta ella y poderla traer. Esa es la primera de ellas. El segundo elemento es que es información que se tiene que publicar a la vez que la información sobre sostenibilidad y que el informe de verificación. A la vez o antes. Con lo cual estamos hablando, y toda la información de la que hemos hablado, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe anual de gobierno corporativo, el informe de retribuciones, todo ello es parte del paquete, digamos, de información anual. Con lo cual está dentro de ese paquete y eso es importante. Tiene que estar sujeta como mínimo al mismo nivel de garantía o de seguridad. Esto implica que tiene que de alguna forma estar cubierta por un informe de un tercero independiente que ha emitido una opinión. En el caso de cuentas anuales estamos hablando del informe de auditoría, es decir, es información que está auditada. En el caso del informe de gobierno corporativo tendría que ser información verificada de alguna forma. O en el caso de información de retribuciones tendría que estar verificada. Si ese informe de verificación no existe, no se puede incorporar por referencia. De hecho, en el seno del grupo de trabajo, una de las cosas que se planteaba es si yo como verificador del informe de sostenibilidad hago los procedimientos sobre esa información de forma aislada, ya me la puedo traer. Y la respuesta fue no. No es eso lo que está pretendiendo las SRS, sino que lo que dicen es que tiene que estar cubierta por un informe independiente del tuyo, ¿no? Entonces, eso hace que sea bastante, digamos, limitativo. Y luego, cuando corresponda, que no es en este primer año, pero sí en el siguiente, tienes que estar bajo los mismos criterios de marcado electrónico que la información de sostenibilidad. Es decir, tiene que estar en el formato electrónico único europeo, con lo cual estamos hablando pues, prácticamente de información del informe de gestión o de las cuentas anuales y poco más. ¿Qué ocurriría si alguien se trae por referencia algo que no cumple estas condiciones o se lo trae de un documento que no es los que están tasados? Pues en el fondo lo que tendríamos es una omisión de información, porque estaría haciendo una incorporación por referencia que no aplica, que el marco normativo no te permite y por tanto tendría una omisión de información en mi información sobre sostenibilidad. Que luego esa omisión sea material o no, pues tendría que estar sujeta a toda la evaluación completa del tema. Pero, hombre, entiendo que si se ponen muy pesados porque lo que hace por referencia no me lo quiero traer porque cuando menos es voluminosa, entonces podría llevar claramente a que tuviera una salvedad en el informe de verificación por falta de información derivada de una incorporación por referencia inadecuada. Con lo cual yo creo que al final la solución ha quedado razonablemente cubierta. Por un lado es bastante limitado y luego respecto al trabajo que el verificador va a tener que hacer en relación con esa información va a ser comprobar precisamente que la incorporación que se ha hecho es correcta de acuerdo con el marco normativo. Es decir, que cumple los requisitos de identificabilidad, de publicación a la vez, etcétera, y que además proviene de esos documentos tasados y no de cualquier otro. O sea que creo que razonablemente otro puerto seguro para otro nosotros. Puerto seguro, efectivamente. Muy de agradecer. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos. No sé si tenéis alguna duda que podamos resolver, claro. Sí, porque dudas seguro que tenemos seguro todos que tenemos y todos, no todas se van a poder resolver, claramente. Ya llegarán. Efectivamente. Bueno. Pues nada, por mi parte, oye, agradeceros la labor didáctica que habéis tenido, una explicación clara
concreta y precisa, y si queréis dar algún tip o consulta cuando nos enfrentemos todos a la lectura, pues bienvenido va a ser por todos. Pues yo como titular diría aquello de estemos atentos a la publicación del documento en la forma en la que sea y procedamos a leerlo. Yo creo que es un documento que ha quedado bastante equilibrado. Ahora, no es fácil ni es corto. Eso ya se lo aviso de antemano, ni fácil ni corto. Pero vamos, que por lo demás, pues atentos a la lectura. ¿Vale? Muy bien. Yo, bueno, mi titular sería, es una norma técnica de verificación, por tanto no es una evolución de la guía. Es verdad que, bueno, pues tiene unos inicios que podrían parecerse, pero no, hay que leerla, tiene su material de aplicación y está además pensada para el futuro, ¿vale? Por tanto, no es una evolución de la guía. Yo creo que eso es lo relevante. Quizá matizando, diciendo por una matización, no hay ni una coma que no haya sido pensada, meditada y discutida. Eso también. Eso doy fe. Ha sido arduo el tema. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presencia y por darnos luz sobre la nueva norma técnica. Gracias a vosotros.